mucho se ha hablado de los principales afectados o de las personas afectadas, de los grupos de edad afectados en esta pandemia. Cuando se estaba iniciando, pues estábamos hablando de los adultos mayores, y cuando se inicia el plan de vacunación, pues se empieza precisamente por este grupo de edad. Poco a poco, actualmente, cuando se empieza a revisar el tema de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, las autoridades han hecho el llamado de atención de que no están siendo ocupadas por estos adultos mayores, sino por personas más jóvenes. Por eso no hay que bajar la guardia. Sin embargo, también tenemos que pensar en lo que está pasando con nuestros niños en medio de esta pandemia. Hay informes importantes del Instituto Nacional de Salud. En Colombia se han contagiado por COVID 9.220 niños y niñas menores de 1 año, 78.475 niños entre los 0 y los 9 años y 183.000 niños entre los 10 y los 19 años. ¿Qué está pasando con nuestros niños en medio de esta pandemia? Marcela Fama es presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Marcela Fama, gracias por atendernos en Red Más Noticias. Buenos días. Jenner, muy buenos días a los oyentes, muy buenos días esta mañana. Son números que siempre decimos que nos excusen los televidentes por llamarlos así números, pero son casos reales, es lo que está pasando con nuestros niños. ¿Qué está fallando en los adultos cuando vemos estos casos de contagio, los casos de muertes por COVID-19 de los menores en nuestro país? Gracias, Jenner. Buenos días. Ahí disculpa los problemas tecnológicos de señal. Bueno, básicamente, como tú lo mencionaste, tenemos una positividad en niños que ha ido creciendo y que en este momento, al día 24 de abril, según los datos oficiales, tenemos una positividad en niños de 11.054 y 211.680 lo que va corrido de la pandemia. Como lo dices, esto no es que sean cifras. A ver, cada niño cuenta, cada ser cuenta, pero sí tenemos que tener muy presente, porque los estudios nos lo han mostrado, donde dice que entre mayor positividad haya, entre más contagios y casos positivos de COVID-19 haya en los adultos, se va a ver reflejado directamente en la población infantil, porque se ha demostrado que donde hay un niño infectado, generalmente es un adulto el caso índice. Y bueno, si realmente los niños han estado confinados, han estado tan guardados, ¿por qué se siguen infectando y por qué la mayor cantidad, como mencionaste los datos, de niños que requieren una hospitalización, por ejemplo, son los niños menores de 1 año, son los niños que están en casa y que son los adultos quienes han llegado y quizá lo están contagiando? En ese sentido, ¿son más o menos proclives los niños al contagio por COVID? No es que sean más proclives, sino que en los estudios, los análisis que se han hecho, se ha demostrado que cuando hay niños infectados, generalmente pertenecen a este clúster familiar donde un adulto fue el caso índice. Y se ha demostrado que entre los mismos niños como tal, o de los niños a los adultos, la transmisibilidad es menor comparada con la que puede presentarse en el caso contrario de un adulto a un niño. En ese sentido, doctora Fama, mucho se ha hablado de la presencialidad, del regreso a clases de los niños con todos los protocolos de bioseguridad. Ha sido criticada por unos. Bueno, mañana inclusive tenemos protestas de algunos maestros que dicen que no están dadas las condiciones y que se están llegando a presentar contagios en el caso de algunos colegios públicos. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la recomendación, inclusive por la salud mental de nuestros niños, en lo que usted nos acaba de decir, de estar encerrados, o si es preferible que estén saliendo, que estén compartiendo, que estén socializando con todos los protocolos en una institución educativa? Sí, lo que pasa, bueno, primero, para poder hacer un regreso seguro a clases, que es lo que queremos tanto por la salud mental, como lo mencionas, de nuestros hijos y de los niños, necesitamos tener presente varias cosas, entre ellas el momento epidemiológico que estamos viviendo. Es importante tener en cuenta ese momento epidemiológico, pero además las condiciones de los colegios y de las instituciones para el regreso, que sea de una manera segura, con la adherencia a los protocolos de seguridad, y además la capacidad que tiene el niño de responder y de adherirse a esos protocolos de seguridad. Entonces, como ves, son varios factores los que influyen para que ese regreso a las aulas se pueda dar de una manera que sea segura.
En los diferentes estudios en otros países se ha demostrado, incluso hay colegios que, países que nunca cerraron y que los niños siguen yendo a las aulas escolares. Inicialmente, ¿qué pensábamos? Que la medida de cierre de colegios fue una medida importante para lograr frenar la transmisión porque no conocíamos mucho de la enfermedad y seguimos todavía sin conocer muchas cosas. Pero la medida aislada del cierre de colegios sola no está, pareciera que no es tan efectiva. El cierre de colegios hace parte de algunas medidas que se pueden tomar para lograr frenar la transmisión. Ahora, no tiene sentido que todo esté abierto, que el comercio esté abierto, que los adultos estén todos en la calle, pero los niños estén en casa y que no estén estudiando. Entonces, las escuelas no pueden ser el primer sitio que se cierra y lo último que se abra. Tenemos que pensar que los niños necesitan estar en su entorno educativo, es un derecho fundamental también que tienen a la educación. Pero para eso resalto las características que se deben tener en cuenta para que este regreso se logre hacer de una manera muy segura. Además, si tenemos el control de la transmisión comunitaria, pues esto se va a reflejar en que no van a presentarse tantos casos y que los niños pueden estar seguros en sus escuelas también. Doctora Fama, si le entiendo bien entonces, a pesar de que estamos viviendo un pico muy fuerte, a pesar de los números de contagio, a pesar de las personas que están falleciendo, no deberían estar los niños en estos momentos en la casa siempre y cuando se cumpla con los protocolos de bioseguridad. Sí, lo que es una mezcla. Momento epidemiológico con una capacidad del colegio de implementar Sí, doctora Fama. hay diferentes estrategias, hay escalonamientos de horarios, hay diferentes medidas que pueden tenerse en cuenta para que este regreso se haga de una manera segura. No es que vamos todos ya al colegio o no vamos, hace parte de una medida, de una estrategia para que todo se dé de una manera segura. Claro. Tenemos que pensar en nuestros niños. Claro, doctora Fama, finalmente, lo tocamos tangencialmente, pero yo creo que es importante hablar del tema psicológico, de la salud mental de nuestros niños en medio de esta pandemia, con estas cifras que acabamos de dar por parte del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo se están viendo afectados? Bueno, el confinamiento ha afectado en varios aspectos, como bien lo dices, y la salud mental es uno de ellos que se ha afectado inmensamente. Son niños que están presentando en este momento trastornos de ansiedad, problemas con el sueño, irritabilidad, pero no solo, también están presentando problemas, ansiedades, se está aumentando el sobrepeso y la obesidad por el sedentarismo, o sea, por tener los niños quietos, encerrados. Entonces, es una cantidad de aspectos que tenemos que tener en cuenta, tanto físicos como psicológicos y emocionales, en cuanto a lo que el confinamiento ha impactado. Mira, hay estudios ya en otros países que no han cerrado o que han regresado más tempranamente al colegio y que se ha demostrado que todos estos efectos en la salud mental pueden ser reversibles una vez no se continúe con este confinamiento, sino que se pueda seguir regresando de una manera segura. Pues es la doctora Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Fama, gracias por atendernos, pendientes de nuestros niños, que ojalá sigamos avanzando en el pro de ellos. Muchas gracias y esperamos que así sea y que los adultos seamos lo suficientemente responsables a nivel personal, vacunándonos, siguiendo las medidas de seguridad, para que de esta manera hagamos también una protección de nuestra población infantil. Claro que sí.